¿Qué tal, amigos? Estamos en este domingo para compartir, como todos los domingos, la palabra del Señor. Este evangelio tomado del capítulo 8 de Marcos. En primer lugar, cuando vemos el evangelio de Marcos tiene 16 capítulos, así que estamos en el centro. Es muy interesante porque son 16 capítulos y en el capítulo 8, el versículo donde Jesús pregunta ¿quién dice la gente que soy yo?, es prácticamente la mitad del evangelio. ¿Qué quiere decir? Que el centro del evangelio es esta pregunta de hoy domingo: ¿quién soy yo para ti? Entonces, ese es el centro del evangelio y esa es la pregunta que hoy nos dirige Jesús, primero a sus discípulos, pero a nosotros en segundo lugar. Jesús y sus discípulos salieron para los pueblos de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: Juan el Bautista, aunque otros que Elías, y otros, aunque uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías. Si vemos un poquito el texto, como decía, es el centro del evangelio esta pregunta. Primero la encuesta: ¿quién dice la gente? ¿Qué han escuchado ustedes de la gente? Pero la segunda es mucho más personal. Ahora, ¿ustedes qué piensan sobre mí? Entonces Pedro contesta bien: tú eres el Mesías. Pero ahora Jesús quiere aclarar qué tipo de Mesías es, porque Pedro no tiene las cosas claras. Valga el tema para poder aclarar que en el Evangelio de Marcos los discípulos no salen muy bien. En el Evangelio de Marcos, los discípulos son los más torpes que hay en toda la narración. Sobre todo quien se lleva todo es Pedro. Pedro representa el discípulo que a veces que representa a todos, es el ejemplo de todos. Imprudente, habla antes de pensar las cosas, actúa sin ponerse a reflexionar. Y también hay otros discípulos, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, que están buscando los primeros puestos, ¿no? Discípulos, por ejemplo, que se comienzan a pelear entre ellos, ¿no? Y esto es un poco el tema de Marcos. Marcos ha querido presentar a los discípulos así para decirle a sus oyentes, a los que leen el Evangelio, no sean como ellos. Había que aclarar a Pedro qué tipo de Mesías es. Entonces acá viene la enseñanza de ahora. Pedro se lleva aparte a Jesús, pero miren lo que Jesús le dice: detrás de mí, es decir, Pedro se ha puesto delante. Y la posición del discípulo es estar detrás del maestro, no delante. Es el maestro quien va marcando el camino, no es el discípulo. Todo lo que Jesús hace es ubicarlo, es decir, detrás de mí. Pero agrega una palabra: Satanás, un título, que probablemente lo dice Jesús, porque si no lo hubieran quitado por respeto a un líder de la comunidad cristiana como fue Pedro. Satanás es el que tienta. Entonces Pedro está tentando a Jesús a no ser el Mesías que él quiere ser. Entonces ahí viene el tema para el día de hoy, ¿no? Quien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, es decir, que deje de ser el centro de todo, que tome su cruz y me siga. Ahora, la cruz no, evidentemente no es ni la suegra, ni es la enfermedad, ni una serie de cosas. La cruz viene a ser sencillamente lo que uno por seguir a Cristo se puede acarrear. Es decir, si tú sigues y vives el Evangelio, todo el tema de rechazo que puede dar el mundo a tu persona es la cruz que te puede venir. Entonces, quien quiere seguirme, tome su cruz. Significa acepte lo peligroso que significa ser cristiano. La cruz significa no tanto una situación que a veces nos puede llegar, pues la enfermedad nos llega cuando menos lo esperas. Hay enfermedades que son, por ejemplo, genéticas. Hay situaciones, por ejemplo, que uno tiene que sufrir, ¿no? Situaciones que uno se la crea prácticamente porque se las crea, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros ponemos cruces a la gente, pero que no son la cruz de Cristo.
La cruz que se refiere el Señor acá no es ni la enfermedad, ni una persona concreta, ni una situación concreta, sino la situación que nos puede venir si seguimos el Evangelio con fidelidad. Esa es la cruz. Cuando a ti te persiguen por ser una persona totalmente coherente con tus ideas o con la verdad del Evangelio, entonces esa es una cruz, porque es lo que le pasa a los primeros cristianos y le pasa a Jesús. Jesús muere por su forma de hablar y por su forma de actuar. Entonces el modo de hablar, el modo de actuar que podemos tener coherente con el Evangelio nos puede provocar una cruz. Es decir, yo no busco la cruz, sino la cruz me encuentra a mí. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, tratar de no poner cruces a las personas, porque ya en sí las cruces llegan solas. Muy bien, que tengan un buen domingo, paz y bien para todos.